A continuación presentamos las diferentes miradas de la realidad nacional e internacional. Las voces y opiniones desde una mirada amplia. En un contexto que necesita ser analizado a profundidad e ir directo al grano. Periodismo profundo y directo. Una producción de la Asociación de Medios Católicos de Honduras, AMECA. Directo al grano. Comenzamos. El expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, acusado por 3 delitos de narcotráfico en Estados Unidos, está a las puertas de ser juzgado en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, en Estados Unidos. Este juicio está siendo bastante esperado por la ciudadanía en Honduras. Es considerado también un hecho inédito por el impacto político, económico y social que puede tener en nuestro país. Pero, ¿por qué Juan Orlando Hernández será juzgado en este tribunal? ¿Quién es el juez Kevin Castel, que tanto hemos escuchado acá en Honduras? ¿Y cómo opera la justicia norteamericana? Para hablar de este tema y contestar estas y otras preguntas, hoy vamos a conversar con Almudena Bernabeu. Ella es experta en derechos humanos y también conoce el sistema de justicia en Estados Unidos. Agradecemos mucho que haya aceptado la invitación de conversar con nosotras acá. Bienvenida. ¿Qué tal? Buenas tardes. Es un placer, al contrario. Bienvenida y gracias por estar con nosotras. Y de entrada, como dice el programa que se llama Directo al Grano, queremos conocer, Almudena, ¿cómo podríamos explicar este Tribunal del Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, donde será juzgado el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández? Bien, pues muy por encima del sistema norteamericano. De nuevo, hola a todo el mundo y feliz de estar aquí, de asistir en lo que pueda. Me doy cuenta de que es complejo porque Nueva York en particular es tan grande, estamos hablando no de Manhattan naturalmente como en las películas, sino del estado completo de Nueva York. Entonces, según el sistema norteamericano, los tribunales penales y también los tribunales civiles, pero los que nos ocupa son penales en todo caso, con estos cargos tres cargos de tráfico de drogas, pertenecen a los tribunales, digamos, locales del Estado, no los federales, que sería el entramado que opera a nivel de la unión de todos los estados en Estados Unidos. Entonces se divide en 2 distritos, el distrito norte y el distrito sur. Dada, ya digo, la amplitud, es un tema de demarcación, quizás es la palabra que usamos en nuestros sistemas. Y bueno, efectivamente, él fue extraditado creo que quizá vas a hacer tú el acopio y no debería hacerlo yo, pero por el bien de la audiencia, él fue extraditado en el año 2022. Y curioso, a mí me parece una cosa muy curiosa que espero que nos dé la entrevista para discutirlo, en base a qué provisiones constitucionales ilegales que no se podían antes y se puede extraditar a un hondureño a Estados Unidos. Y efectivamente es una investigación de la DEA, es una investigación con el Departamento de Justicia a través de la oficina de lo que se llama el fiscal del distrito, que es como lo traducimos al español, que es el District Attorney's Office, que son, digamos, los representantes locales del Departamento de Justicia o de las acusaciones, es decir, si así es. Es el Estado, en este caso, acusando al expresidente. Queremos, antes de hablar de ese auto acordado que permite la extradición de hondureños a Estados Unidos, sí queremos conocer un poco más de este tribunal y hacemos énfasis en esto porque esta es una corte temida y de esta manera se ve. ¿Por qué el expresidente hondureño va a parar a este tribunal y no a otro? Hay criterios legales y luego hay criterios que tienen que ver con el trabajo que desempeña la DEA y qué oficinas del distrito inician estas investigaciones. Y de nuevo, conozco, por ejemplo, estoy viendo ahora mismo un caso de un mexicano, exgobernador, que está en el mismo espacio que el expresidente. Y es algo automático. ¿Cuándo? En este país sabéis que hay una
legislación especial y además con contenidos de agravante cuando se trata de tráfico de drogas, desde de que se establecieran como política, como public policy, la lucha antidroga, la guerra contra las drogas. Y entonces hay la DEA o la agencia federal que se encarga de estas investigaciones en el extranjero a través de sus oficinas y sus representaciones en embajadas y consulados, pues han llevado, es decir, investigaciones en Centroamérica, en lo que se llaman los canales, desde Colombia a través de Honduras y México. Entonces, esta oficina del distrito es conocida por esa investigación y por realmente poner muchos esfuerzos en este tipo de personas, es decir, en la investigación extraterritorial del tráfico de drogas. Y bueno, y ahí está Beitia, ahí hay varias personas, y es temida porque efectivamente tiene en las prisiones de alta seguridad a muchos de los más importantes carteles narcotraficantes y ha tenido históricos y además han conseguido condenas muy sustantivas. ¿Tienen alguna particularidad, Almudena, los jueces que están en este tribunal del Distrito Sur de Nueva York? En todos los distritos, la verdad es que no lo desconozco, o sea, que me siento, porque todos los distritos hay siempre 1 o 2 tribunales donde se abocan por pericia los casos de drogas, como los casos de violencia sexual contra niños. Es decir, hay una serie de temáticas duras y efectivamente a esos tribunales o a esos van los jueces, eh, pues van los jueces más importantes o van los jueces que tienen la reputación y el pedigrí, diríamos un poquito, es decir, la capacidad de hacer eso. Entonces, claro, en este tipo de crímenes, sin lugar a dudas, tienes posiblemente jueces que han sido, si vienen elegidos, vienen de carreras como abogados en el Departamento de Justicia o similares, donde han llevado casos penales de muchísimo perfil, de high profile, que dicen aquí. Entonces es gente que viene dura y viene con el empaque para enfrentar. Además, estos casos acarrean amenazas, hay riesgos a nivel personal, es decir, estos son casos duros. Así es. Bueno, en Honduras, cuando la gente escucha el nombre de Kevin Castell, le genera algunas expectativas e incluso podríamos decir alegría a falta de la aplicación de justicia en este país. Pero, ¿usted conoce algo del juez Kevin Castell? ¿Qué podríamos decirle a nuestra audiencia ahora mismo de este juez que llevó el caso del hermano de Juan Orlando Hernández y ahora está llevando el caso del expresidente? Exacto, no lo conozco personalmente, ni mucho menos, conozco por las noticias, conozco su carrera, pues y por haber leído y estado interesada del caso de Tony, realmente del hermano del expresidente, que fue el primer caso en el que yo presté atención a lo que se venía por Honduras. Y sí, lo que yo creo que este hombre, si lo puedo definir yo y de manera un poco alegre, ya te digo, porque no tengo un conocimiento profesional, no he estado como abogada delante de él, pero en función de cómo manejó el caso del hermano del expresidente, cómo ha respondido a algunas de las formulaciones, algunas de las alegaciones y aplicaciones presentadas por el abogado de defensa. Yo tengo es un hombre que conoce muy bien los negocios del hermano, el nivel, creo que es un hombre que, sí, que ha hecho los deberes, es un hombre cuánime y que entiende un poco la envergadura de este caso. Entonces sí creo que el temor puede ser fundado, claro, es un hombre que está informado y que conoce lo que va a ser debatido después a partir del día 12 en el juicio, claro. Sobre el Lo cual no sitúa perdona, no quiero con esto sugerir de ninguna manera que lo sitúa en un conflicto de interés. Al contrario, en un juez informado, en un juez conocedor de lo que tiene delante, que creo que siempre es fundamental en estos casos. Sobre el proceso de juzgamiento, queremos saber, ¿hay alguna diferencia entre un nacional y un extranjero al momento de ser juzgado por Estados Unidos? No debería ser, no lo hay, no de acuerdo con la ley ni con las normas de debido proceso. De hecho, hubieron alegaciones hechas por su abogado defensor de que se le estaba tratando
incorrectamente. Esto fue al principio, que se le puso una prisión de alta seguridad, que estaba incomunicado. Él alegaba que era una excepción, que nadie se trataba así. Eso no es cierto y así decidió, y así creo que, es decir, en ese sentido, además decidió el juez contra la moción que se presentó. Se les trata como a toda la gente que viene a este país extraditado con cargos de tráfico de drogas a partir de determinada, es decir, determinada relevancia. Y tengo que decir que este es un país que se le conoce por tener una justicia penal muy dura y muy severa, y los cargos por drogas acarrean penas que debatiblemente o discutiblemente podrían ser excesivas, pero son altísimas. Y entonces el riesgo se considera, a todas las personas que tienen estos cargos pendientes, se les considera de alto riesgo, en parte pues porque hay una tradición de ir contra los carteles colombianos, donde ha habido muchas ramificaciones cuando se han tenido aquí al cartel de Medellín, cuando se intentó a conseguir a Escobar, cuando se tuvieron a los castaños. Es decir, hay una tradición hay un peligro, hay una sospecha asociada, y por eso él fue puesto en una prisión de alta seguridad y estuvo en confinamiento, pero que es algo habitual, digamos. Y entonces, a partir de ahí, en cuanto se abra el juicio, él será tratado, a excepción de la presencia de traducción de simultánea, naturalmente, porque será todo en inglés, pero tiene derecho a que se le traduzca todo en español. Todo lo demás será igual que si fueras un nacional o un norteamericano. Desde que Honduras firmó en el año 2013 el auto acordado con Estados Unidos para realizar procesos de extradición, contarle a nuestros amigos y amigas que nos están sintonizando que se ha entregado a la justicia norteamericana alrededor de 40 hondureños, entre ellos el expresidente Juan Orlando Hernández y su hermano, que ya lo mencionábamos, Tony Hernández, quien está condenado a cadena perpetua más 30 años. Queremos saber, Almudena, ¿cuándo un extranjero comete delito para Estados Unidos y cuándo podríamos decir que es candidato para ser extraditado? Pues esa es una pregunta que tiene una respuesta. En primer lugar, voy a reservarme el derecho a dar mi opinión también, si me lo permites. Sí, sí. Esta es una pregunta que acarrea, que tiene una respuesta legal y tiene una respuesta política. Y la respuesta legal es que Estados Unidos, en su grandilocuente relación con Centroamérica, que es histórica, y con Latinoamérica de alguna manera, ha hecho pactos bilaterales en muchas instancias, pero a nivel de Centroamérica los ha tenido con El Salvador, Guatemala y Honduras, con lo que se llama el Triángulo Norte, siempre, y es la capacidad de tener fuerzas policiales y de investigación, en este caso a través del cuerpo que hemos denominado la conocida DEA, para poder investigar y paliar o combatir, o cualquiera que sea la palabra, en el lugar de origen donde se origina, en lo que se refiere a ciertos delitos, y entre ellos, y con absoluta prioridad, es el tráfico de drogas. Uno puede cuestionar políticamente si hay derecho para que se ejerza este tipo de mano larga, si me permites, que incluso atentaría en otros espacios en el resto del mundo contra la soberanía nacional de determinados países. Pero esto se refiere a relaciones históricas de Estados Unidos como el gran padre del norte con los países de la región latinoamericana, y responde, ya te digo, a acuerdos en materia de cooperación penal que tiene firmados, yo te diría, con casi la totalidad de los países en la región, pero sobre todo con Honduras, México. Y entonces existe en base, por eso son dos partes, en base a esa cooperación bilateral o a esos acuerdos, que los famosos Plan Colombia, los famosos Guerra contra las Drogas y todas las provisiones que a lo largo de diferentes presidentes se han venido firmando, es que actúa de esa manera. Investiga en el país, colabora con las autoridades locales en la lucha contra el tráfico de drogas, y cuando llega el momento se realizan investigaciones para ver si la droga traficada, no quiero ser muy técnica, pero tiene algún contacto con Estados Unidos. Y en el momento en que esa droga traficada ha entrado, ha salido, se ha comprado, se ha vendido,
lo cual, dicho sea de paso, es prácticamente toda, porque el gran consumidor de la droga que se trafica a través de Latinoamérica es Estados Unidos todavía. En el momento que esa droga toca, entonces eso genera la jurisdicción para que las oficinas de los fiscales de distrito soliciten a soliciten a los jueces órdenes de busca y captura de narcotraficantes a efectos de observar la violación de esas leyes antitráfico en Estados Unidos. Entonces, como te decía, esa es la respuesta legal. Es decir, Estados Unidos tiene la capacidad legal de extraer a estas personas y lo que ha venido intentando, y eso creo que es la respuesta de lo que ocurrió en Honduras, es, claro, hay países, pocos países plantan cara a Estados Unidos, pero bueno, algunos países podrían solicitar la extradición, negar la extradición, alegar que los narcotraficantes pueden haber sido aprehendidos, pueden haber sido arrestados, observar la legalidad nacional y después, en todo caso, ser extraditados. Las extradiciones de nacionales son decisiones, o están o no están en los tratados, o se pueden aprobar por el Congreso de un determinado país. En el caso de Honduras se aprobó la extradición de nacionales y eso permitió que el expresidente fuera extraditado. De nuevo, es otro tema, no quiero hacer la respuesta muy larga o muy compleja, pero Estados Unidos tiene igualmente firmados acuerdos bilaterales de extradición con casi todos los países de la región que permiten o automáticamente por tratado o por decisión del Congreso vía excepción, extraditar a estos sujetos para que observen la legalidad en Estados Unidos. Sí, ¿y cuánto tarda después de que se extradita a una persona? Para el caso Juan Orlando Hernández fue extraditado en el 2022. En el 2022 y ya estamos en 2024 para cumplir 2 años. Este juicio se ha ido reprogramando en varias ocasiones. ¿Cuánto más se podría reprogramar este juicio si se da? ¿Y cuánto más tendríamos que esperar para que se realice el mismo? ¿Hay algún plazo de vencimiento después de que una persona llega a Estados Unidos extraditada? No, no, legalmente, o sea, no creo que se retrase mucho más. En el gran espectro de cosas y de lo que tarda la justicia en muchos países, el tiempo que está tardando es apenas 1 año y medio más o menos, o 2 años casi, no es mucho, teniendo en cuenta que se han solicitado aplazamientos por parte de los abogados de la defensa, que es una táctica como otra cualquiera. Si yo fuera abogada de la defensa también la pondría en marcha, es lógico. Y de hecho ahora creo que el expresidente ha puesto, si estaba leyendo el otro día en la prensa, ha señalado un abogado nuevo y ha pedido otra dilación, otro retraso, que no sé si se le ha concedido o no, pero en términos generales eso es normal. Yo creo que estamos en los plazos y no se va a retrasar mucho más. Este caso es penal, la gente está en custodia, él está en prisión, no creo que vaya a salir, pero él se ha declarado inocente. Entonces, no se retrasan excesivamente. Si fuera civil tendría otras connotaciones, pero siendo penal no creo que se retrase mucho más. Bueno, y con relación, inicialmente nos estábamos preparando en Honduras para un juicio de 3. Estábamos hablando de Juan Orlando Hernández, el ex jefe de la policía, Juan Carlos Bonilla, conocido como el Tigre Bonilla, un ex jefe policial también, alto mando policial, Mauricio Hernández, familiar de Juan Orlando Hernández, que hace unos días se declaró culpable. Ahora estamos hablando de la posibilidad también de que el ex jefe de la policía se declare culpable también. Esto de tener un juicio de 3, de 2, es común en Estados Unidos, sobre todo cuando tiene que ver con casos de narcotráfico, o cómo lo podríamos explicar. No es común en absoluto. Estos casos son difíciles de interceptar o detener a estos individuos. Es difícil. La lucha contra las drogas, como yo decía, o la guerra contra las drogas, como la llaman aquí, está en activo 20 y tantos años y no se cuentan con 2 manos, pero sí se cuentan con 2 manos, pero tampoco son, es decir, no son abundantes los procesos por narcotráfico. Pequeños narcotraficantes, sí, sin duda, un expresidente de gobierno nunca. Y creo que eso es importante que lo sepa Honduras.
por la razón, me parece además muy importante, quizás no lo has mencionado, me imagino que el debate nacional va en eso, en Honduras, quiero pensar que va en esos términos. Es decir, Hernández fue un presidente que cooperó con Estados Unidos en todo, desde el principio de su presidencia, y uno piensa si fue ingenuo o si tenía un plan para eludir responsabilidades, no estoy segura, pero si fue ingenuo, creo que también es interesante que Estados Unidos buscaba una serie de alianzas y una serie de compromisos con Honduras a efectos de luchar de manera más eficiente contra el tráfico de drogas. Logró, para bien o para mal, ese tipo de alianzas y ese tipo de acuerdos con el presidente, pero lo que muestra yo creo que también es algo de independencia, y es que la política y la justicia no deben ser lo mismo y no lo fueron. Y es que la política iba por un lado, pero la investigación penal iba por otro. Y cuando hubo oportunidad, se presentaron los cargos contra el expresidente. Sí, justo con lo que menciona, recordamos que bueno, o sea, Juan Orlando Hernández fue cercano a Estados Unidos, fue aliado de Estados Unidos, y es imposible no preguntar con relación a eso, ¿cuál es el interés de Estados Unidos en juzgar a personas vinculadas con el narcotráfico, así como Juan Orlando Hernández, siendo Estados Unidos una de las naciones de mayor consumo de drogas en el mundo? Porque Estados Unidos es una bestia muy grande, es un país muy grande. El consumo de drogas especialmente la cocaína, se mantiene altísimo. Y yo creo que no ha habido una política uniforme de lucha contra las drogas. Quiero decir, es una de las políticas que se deja a los estados en cuanto a uso, consumo, cómo se castiga el tráfico. Pero sí, yo decía al principio, sí, no tengo los datos históricos en cuanto a cuándo, pero es hace 20 y 25 años que se declara, un poco más, quizá 30 años ya, que se declara la guerra a las drogas, que fueron el presidente Bush y posteriormente otras administraciones, sobre todo conservadoras, y ahí empezó una vorágine y una dinámica yo te decía, de alianzas, en muchas ocasiones, para mí, de intrusión, de entrometimiento en las políticas nacionales, tanto de defensa como policiales, ministerios del interior, para hacer de la prioridad de Estados Unidos una prioridad en otros países como Colombia, México, Honduras, más recientemente. Y sí, es una prioridad para el gobierno. Además, da igual que el gobierno sea progresista o que el Partido Demócrata esté en el poder con Barack Obama, por ejemplo, lo vimos, o que el gobierno sea más conservador, como ha sido anteriores y posteriores, sigue siendo una prioridad y sigue generando, pues eso, controversia desde mi punto de vista, controversia en algunos países de la región en cómo se maneja la DEA, en cómo interfieren en asuntos nacionales, en cómo priorizan la extradición a Estados Unidos. Vimos aquello en Colombia con los líderes del paramilitarismo, que eran todos narcotraficantes, y las extradiciones a Estados Unidos fueron priorizadas incluso respecto al proceso de justicia transicional nacional que se llamaba Justicia y Paz. Entonces, para mí es un problema. Ahora, yo creo que es importante que nos enfocáramos en eso. Hasta donde a mí me consta, y a lo mejor estoy mal, pero tengo que mirarlo, hasta donde a mí me consta, es el primer expresidente en la historia de estas extradiciones por cargos de narcotráfico que se extradita a Estados Unidos, se le elimina toda inmunidad para ser juzgado. Yo creo que eso es un hito importante para Honduras, a ver cómo resulta. Sí, es el primer expresidente hondureño que va a ser juzgado por delitos de narcotráfico. Hubo un expresidente ya preso en Estados Unidos, ya falleció, Rafael Leonardo Callejas, pero pese a sus señalamientos por corrupción en Honduras, él fue llevado a Estados Unidos y estuvo privado de libertad, allá murió privado de libertad por delitos de corrupción vinculados al tema del fútbol. Ah, Entonces, desconocía estamos yo eso. hablando de Rafael Leonardo Callejas, también expresidente del mismo partido, el Partido Nacional. Ahora, bien, con relación a los acusados en un juicio, y en este caso el de Juan Orlando Hernández, ¿puede declararse culpable a pocas horas del juicio o durante el juicio? ¿Ha habido ya una audiencia
esa es la audiencia inicial, para establecer, porque realmente se establece un juicio en función de si, es decir, a ver si lo puedo explicar bien. En Estados Unidos, el Departamento de Justicia, quienes actúan como fiscales, tienen un cierto poder de discreción para mitigar una condena o para revertir una posible condena, es decir, un cierto poder de negociación, se llaman bargaining powers, y eso pertenece a los fiscales. Un abogado de la defensa puede decir, bueno, mi cliente se declara culpable, pero le gustaría entrar en una negociación a ver qué impacto tiene eso en lo que podría ser, por ejemplo, una sentencia de 20 años y puede significar una reducción, o una sentencia de 2 años puede ser que no entre en la cárcel. Es decir, esa audiencia es la primera, porque así el juez sabe lo que tiene delante de él, es decir, sobre en qué se va a basar ese juicio. Esa audiencia ya tuvo lugar y él se declaró inocente. Perdón, sí, perdón, él se declaró inocente, es decir, que van a juicio completo, no hay espacio para la negociación, tendrá todo que ser probado y todo tiene que ser decidido. Ahora, depende de cómo se desarrolle el juicio, depende de la prueba que tengan contra él la fiscalía, en este caso, la fiscalía del distrito. Sí que hay algún otro momento procesal, tendría que mirar las normas procesales del circuito, efectivamente, para no decir bobadas, pero sí que hay otros momentos procesales en los que él podría cambiar. Ahora, tiene que hacerlo dentro de los momentos procesales prescritos, y tiene que ver, no en cualquier momento, pero sí es posible que quepa la posibilidad de que él cambie cambie su decisión de culpabilidad o de inocencia a culpabilidad. Abogada, ahora queremos conocer, por ejemplo, cómo funciona el jurado, el papel del jurado, cómo son electos, quiénes lo integran. Y preguntamos sobre el jurado porque aquí en Honduras los juicios no se dan de esa manera, como se dan en Estados Unidos con jurado. Entonces, ¿cómo lo podríamos explicar a la gente que nos está sintonizando? Pues mira, el jurado es a mí me gusta mucho, y para mí es la gran contribución del derecho que se llama común o del derecho anglosajón un poco al mundo. Y es una decisión sobre, para explicarlo, también en España, y soy española de origen, tampoco los teníamos y tampoco han funcionado, se intentaron, pero no funcionaron. Se dejó al jurado, discúlpame porque hay una alarma, lo siento, espero que No, no no, esté. no, tranquila, se escucha bien. Pues el jurado, pues digo, fue la gran contribución de democratizar el proceso penal. El sistema anglosajón no tiene, como los sistemas inquisitivos o los sistemas de derecho civil, como el de Honduras o como el de España o como, qué sé yo, el de Argentina, jueces que investiguen. Tienen una oficina del fiscal que investiga y acusa, y después un solo juez, que es un juez absolutamente imparcial, que se tiene que enfrentar, digamos, de nuevo o sin conocer nada a todos los hechos. Entonces, lo que se establece en delitos de cierta gravedad y de cierto impacto e importancia social, o para la sociedad, mejor dicho, es que sea el jurado el que decida sobre y en función de los hechos. Importante que la gente sepa, porque a veces las películas nos confunden a todos, que el jurado solo decide sobre los hechos, es lo que aquí se llama trier of fact, es decir, tienen que escuchar con claridad y, digamos, en la medida de lo posible, porque todos somos seres humanos, pero sin ningún bias, sin ninguna predisposición, tienen que escuchar los dos lados, tienen que atender con mucho cuidado los elementos de prueba que ambas partes presenten. Y cuando lleguen a ese espacio son 12 personas, pueden llegar a ser hasta 14, en algunas jurisdicciones se nombran suplementos, pues si hay alguna baja, prefieren que tener 14 personas informadas, si es que hay que después tomar decisiones, digamos, precipitadas, porque alguien coge COVID o alguien se pone mal o algo así, a veces hay que ser cautos. Y tiene que haber un voto unánime, que es una de las cosas más interesantes, es decir, no. Entonces, depende también del circuito que se decide, pero tienen todos que estar de acuerdo con el veredicto. Y ellos deciden sobre la culpabilidad y la inocencia. Hay un aspecto muy importante, porque la gente debe saber, no es responsabilidad del jurado ni saber, ni opinar, ni tener ningún tipo de, digamos, de conocimiento previo, ni posterior, ni durante el juicio sobre la ley
que aplica. Esa es la función del juez. Y eso puede parecer obvio, quizá, o poco importante, pero es fundamental a lo largo del proceso, porque los abogados tienen que tener mucho cuidado en no presentar al jurado, que es para eso es el juicio, digamos, para el jurado, mucho cuidado de no presentar nada que pudiera eh, incitar a un conocimiento o a una interpretación de la ley. Todo lo que tiene que ver con la ley y las instrucciones sobre qué ley aplicar a la hora de decidir sobre culpabilidad o inocencia le corresponden al juez. Ahora bien, ¿qué papel juega la fiscalía y los abogados de los acusados al momento de elegir al jurado? Todo. El jurado, hay un sistema tanto a nivel estatal como a nivel federal en todos los estados de Estados Unidos, en el que ciudadanos a pie, a mí me siguen llamando cada 2 por 3, tienes que ser ciudadano norteamericano para poder ser elegido como miembro del jurado, te llaman y te convocan a un panel y convocan a lo mejor a 50 personas o a 40 personas y entonces con una fecha de juicio o con al menos una expectativa de un juicio determinado. No te convocan porque sí, no te convocan porque el juicio tal va a comenzar el día 12 de febrero, en este caso el juicio contra el expresidente Hernández. Entonces te convocan y te eligen. Entonces el jurado se forma a partir de gente de la calle llamada de manera aleatoria, completamente sin ninguna pres. Y lo que hacen es definir un jurado de personas que son plausibles, es decir, mayores de edad, ciudadanos, están en su sano juicio, no tienen ningún conflicto de interés, es decir, criterios básicos, digamos, y una vez están esas personas elegidas, tanto la defensa como la acusación hacen un proceso, unos días que se llama de preselección, en el que entrevistan a las personas que han sido atribuidas o asignadas, que ya te digo, son un número mayor de 12, digamos son 30 o algo así. Entonces, tanto defensa como acusación, en este caso fiscales y abogados de la defensa, no te voy a decir que entrevisten porque es muy largo, pero sí se hace un proceso de selección del jurado. Y eso son audiencias con el juez delante, en el que las diferentes personas, seres de la calle, puede ser un conductor de autobús, puedo ser yo, puede ser tú, quienes fueran, se les pregunta sobre, pues, preguntas relevantes respecto a su posible bias. Cuando digo bias me refiero que puedan demostrar, no quiero, que puedan demostrar que pueden tener algún interés oscuro o positivo o alguna cuestión que pudiera comprometer su capacidad de decidir de manera neutral, abierta y honesta sobre el futuro. Al final es el futuro de una persona. El futuro de una persona que puede estar libre o en la cárcel el resto de su vida. Y entonces pueden rechazar a ese jurado o pueden aceptarlo. Y tienen que llegar a un consenso. Eso tarda varios días. De hecho, en ocasiones puede estancarse ese proceso y ser bastante largo. Pero bueno, pues, si todo va bien, y con seguramente la defensa rechazará alguno que la acusación ha aceptado y viceversa, pero si todo va bien, en 2 o 3 días pueden tener un panel de 12, 14 miembros. Hace unos días, abogada, circuló la información de que Juan Orlando Hernández presentó una moción para interrogar al jurado previo al juicio. ¿Esto es posible? Supongo que sí, la presentación, pero no creo que se apruebe. Tiene que haber alguna razón, en parte seguro porque los abogados de la defensa estarán intentando, de acuerdo con la legislación del Estado, todo lo que sea posible pues, para retrasar las cosas. Yo te decía al principio, es parte de la disciplina de ser abogado, intentar ganar tiempo. Entonces es posible que hayan apelado a la traducción, a la nacionalidad, a que es extranjero. No he visto la moción, pero seguramente argumentarán algo de fondo que estará previsto, pero el tema es que es decisión del juez aprobarla o no, y no creo que la apruebe. Ahora, ¿quiénes pueden ingresar a presenciar este juicio? Los juicios son públicos. En Estados Unidos los juicios son públicos, salvo que haya clase protegida cuando haya menores o haya víctimas de acoso sexual o se pida por parte del juez o incluso los abogados defensores en algunas partes que pudieran ser delicadas o que pudieran ser ofensivas, pero en este caso no,
En este caso no va a haber eso, los casos son juicios públicos. Puede entrar la prensa sin problemas, pero no se pueden ni sacar fotografías ni se puede filmar. Esas son las limitaciones en Estados Unidos. En una sala, por ejemplo, del Distrito Sur, ¿cuántas personas podrían ingresar? ¿Tiene así usted un aproximado? La verdad es que no, porque es que incluso en el mismo edificio hay salas de diferente tamaño. También es decisión un poco de los clerks, de los administradores de los jueces, decidir, bueno, si anticipan que van a haber, que es un juicio de gran interés y que van a haber más de 200 personas diarias, pues ellos lo van a designar a una sala amplia donde todo el mundo puede estar cómodo. Ya son cuestiones logísticas, pero eso lo tienen en cuenta, sin lugar a dudas, claro que lo tendrán en cuenta. Bueno, desde Radio Progreso vamos a estar allá para dar cobertura a este hecho. Como lo decíamos, es un juicio inédito que tiene un impacto en la vida política del país y vamos a estar allá y por eso preguntábamos sobre el acceso a la prensa. Pero, ¿cómo es la divulgación del juicio? Ya usted nos decía que la prensa puede acceder, pero sin cámaras, sin grabadoras, o sea, pero ¿cómo se divulga lo que ocurre en el juicio? En términos generales, hay siempre notas de prensa o notas informativas que salen de los propios juzgados. Entonces, hay oficina de prensa, no hay ninguna limitación, no puedes revelar la identidad de los jurados, es decir, hay ciertas limitaciones, pero la prensa local eso lo tiene muy claro. Y en general, los periódicos locales y los periodistas, digamos, asignados a los tribunales en los periódicos locales son la mejor fuente. En este caso estarán el New York Post, estará el New York Times también, me imagino, es el expresidente hondureño, y los colegas de esos medios y ahí se escriben a diario, se escriben notas y hay información más específica que puede salir directamente de la oficina del clerk y del juzgado y del juez. Bueno, ya finalizamos. Agradecemos mucho que nos haya dedicado este tiempo para conversar acá en este espacio de análisis, pero no nos queremos ir sin preguntarle, usted que estuvo muy pendiente del juicio contra el hermano de Juan Orlando Hernández, Tony Hernández, ahora este juicio tan sonado y tan esperado en Honduras, de acuerdo a su experiencia, ¿qué podríamos esperar, abogada? Pues teniendo en cuenta los cargos que tiene, y mucho trabajo, es decir, vamos a ver, tendría que tener alguna carta en la manga muy desconocida, muy importante el abogado de la defensa, porque los cargos son inferiores incluso, bueno, hay menos, el proceso, digamos, hay menos tiempo de actividad criminal que la que se imputaba a Tony se le imputaban mucho más años, pero los cargos son fuertes. Entonces, teniendo en cuenta, si uno hace así un barrido de cómo resultan estos casos y siempre cómo acaban estos casos, si se puede anticipar condena, claro que sí. Bueno, vamos a estar siempre en comunicación, consultándole. Agradecemos mucho que nos haya acompañado en este espacio y vamos a estar por allá también dando cobertura a este juicio. Gracias, abogada. Muchísimas gracias. Yo también voy a estar muy atenta a cualquier cosa a la orden. Muchas gracias. Gracias a la abogada Almudena Bernabeu. Ella es experta en derechos humanos y también conocedora de este sistema de justicia en Estados Unidos. Gracias a ustedes, amigos y amigas, también por la sintonía. Nos encontramos en una próxima ocasión. Quedó informado e informada con las diferentes miradas de la realidad nacional e internacional. Escuchó las voces y opiniones desde una mirada más amplia. Solo aquí. Directo al grano. Periodismo profundo y directo. Una producción de la Asociación de Medios Católicos de Honduras, AMECA. Hasta un siguiente programa.